En esta ocasión hablaremos de las funciones y elementos de las finanzas públicas, política fiscal, política de gasto público y el presupuesto. En primer lugar hablaremos de las finanzas públicas. Este es un campo de la economía que se encarga de estudiar el pago de las actividades colectivas o gubernamentales, así como la administración y el diseño de dichas actividades. En el ámbito de las finanzas públicas se consideran tres aspectos: los efectos gubernamentales en la asignación eficiente de recursos, la distribución de ingresos y la estabilización macroeconómica. Sin duda alguna, la actividad más importante a la que van dirigidas las políticas de las finanzas públicas son la satisfacción de los servicios públicos, fenómeno que se origina en la organización social en que vive el hombre. Aunque es común que se quiebre este principio, las finanzas públicas no se deben enfocar a satisfacer necesidades individuales, sino su enfoque debe ser hacia necesidades colectivas. Estas están formadas por la suma de necesidades individuales con la característica de que son constantes entre la gran población en un tiempo determinado y en un espacio geográfico dado, bajo una forma de gobierno. Aquí tenemos un esquema sobre la actividad financiera del Estado. Se presentan los recursos públicos que dependen del sistema tributario, los gastos públicos que dependen del presupuesto, y estos dos elementos son para satisfacer las necesidades colectivas, como lo son los servicios públicos. En este esquema podemos observar los componentes de las finanzas públicas, como son el panorama económico y postura fiscal, ingresos presupuestarios, gastos presupuestarios, aplicación de los recursos provenientes del gobierno federal y la deuda pública. Las finanzas públicas reflejan la forma en que se captan e invierten los recursos nacionales, representados por los impuestos generados por las empresas e individuos económicamente activos. El mecanismo que regula y estructura de manera correcta las finanzas públicas para que tengan sentido y equilibrio nacional se llama política fiscal, de la cual hablaré a continuación. En economía, la política fiscal se puede definir como el uso del gasto público y la recaudación de impuestos para influir en la economía. En este cuadro podemos observar la política fiscal expansiva y la contractiva. En la primera, el aumento es para el gasto público y existe bajada de impuestos. Aumenta la renta disponible, consumo e inversión, demanda agregada, producción, empleo y precios. Y en la contractiva, el aumento es para los impuestos y la bajada del gasto público, y baja la renta disponible, consumo e inversión, demanda agregada, producción, empleo y precios. La política fiscal representa la herramienta que el país utiliza para llevar a cabo el desarrollo y equilibrio económico nacional, mediante la captación e imposición de impuestos, administrado por un presupuesto medido por gastos previstos, encabezado por dos instituciones clave en México, que son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. De acuerdo con Urquizu, la política fiscal es un conjunto de medidas relativas al régimen tributario, gasto público, endeudamiento interno y externo del Estado, a las operaciones y a la situación financiera de las entidades, organismos autónomos o paraestatales, por medio de los cuales se determina el monto y la distribución de la inversión y el consumo públicos como componentes del gasto nacional, y se influye directa o indirectamente en el monto, la composición y consumo privados. La política fiscal puede ser contrastada con el otro tipo principal de la política económica, que es la política monetaria, que intenta estabilizar la economía mediante el control de las tasas de interés y la oferta de dinero. Los dos principales instrumentos de la política fiscal son el gasto público y los impuestos. Los cambios en el nivel y la composición de los impuestos y el gasto público pueden influir en las siguientes variables en la economía: la demanda agregada y el nivel de actividad económica, el patrón de asignación de recursos y la distribución de los ingresos. La política fiscal se refiere al efecto global de los resultados de presupuesto en la economía. Las tres posiciones posibles de la política fiscal son expansiva, contractiva y neutral. En este esquema podemos ver los diferentes tipos de política fiscal. La política fiscal expansiva tiene el objetivo de estimular la demanda agregada, recesión, y necesita un impulso para expandirse. Como resultado, se tiende al déficit o incluso puede provocar inflación. La política fiscal contractiva tiene el objetivo de frenar la demanda agregada, cuando la economía está en un periodo de expansión y tiene necesidad de frenarse.
Por su parte, la política fiscal neutral implica un presupuesto equilibrado en el gasto público. El gasto público es igual a los ingresos fiscales. El gasto gubernamental es financiado íntegramente por los ingresos fiscales y en general los resultados del presupuesto tienen un efecto neutro en el nivel de actividad económica. La política fiscal representa el detonante principal para la preparación del gasto nacional, apoyado por la política de gasto público. La política de gasto público desempeña un papel clave para dar cumplimiento a los objetivos de la política económica. En México, el gasto público ha sido determinante para hacer frente a la drástica reducción de flujos de ahorro externo, para absorber el fuerte incremento en el costo de la deuda interna y externa, para contener el proceso inflacionario, así como para reasignar recursos y esfuerzos hacia programas sociales y hacia la inversión. En nuestro país, la política de gasto público está respaldada por la Ley de Ingresos de la Federación. Aquí tenemos un ejemplo de la Ley de Ingresos para el 2016, del cual del total disponible corresponde cierta cantidad a los ingresos del gobierno federal, otra cantidad a los ingresos de organismos y empresas y por último a ingresos derivados de financiamientos. Esta ley de ingresos el gobierno la emite en diciembre de cada año y en ella se establecen las directrices sobre la forma en que se realizará el gasto público, así como la cantidad que se ejercerá en el transcurso del año siguiente, mediante el presupuesto de egresos. Aquí, en este esquema, podemos observar la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, que comienza con una iniciativa del Ejecutivo, pasa a la Cámara de Diputados y se turna a Comisión de Programación y Presupuesto. Se somete a votación del Pleno y posteriormente sigue su aprobación por mayoría, aprobación por modificaciones por mayoría o no se logra un acuerdo y se repite el proceso. Finalmente, se procede a la promulgación y publicación en el Diario Oficial. Los egresos del gobierno federal consisten en gastos de capital o de inversión, que se dedican a la prestación de servicios y a la producción, incluyendo las transferencias a empresas y organismos sujetos a control presupuestal o administrativo. La Secretaría de Hacienda es el organismo público encargado de ejercer el gasto público, en este caso con base en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Aquí podemos ver lo que comprende la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que es la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, Ley Federal del Procedimiento Administrativo y la estructura y funcionamiento de la Administración Pública Federal. Del mismo modo, las dependencias en las que se ejerce el gasto total de la Administración Pública Federal son los tres poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Otros ramos generales donde se ejerce el gasto público son las aportaciones de seguridad social con las contribuciones establecidas por la ley en esta materia, la deuda pública, el desarrollo regional que comprende el desarrollo forestal, agropecuario, infraestructura, turismo y la solidaridad. Dentro del programa de saneamiento fiscal y financiero se encuentra el equilibrio operacional, la ejecución de medidas de saneamiento pasivos y la sostenibilidad financiera a mediano o largo plazo, dentro de un horizonte de tiempo determinado. Y los órganos electorales, que pueden ser el Tribunal Supremo Electoral, los tribunales electorales departamentales, los juzgados electorales, jurados de mesas de sufragio, notarios electorales, entre otros. La función de la política de gasto público consiste en programar y proyectar los egresos y cantidades emitidas para el cumplimiento de las actividades nacionales, regida por la Ley Orgánica de la Administración Pública antes mencionada, la cual ésta representa mediante un presupuesto para su posterior ejecución, el cual se abordará a continuación. El presupuesto comprende la representación de la recaudación y el gasto del sector público, es decir, el del propio gobierno federal, de las empresas y el de organismos descentralizados sujetos a control presupuestal, así como el del resto de las entidades que están bajo control administrativo. En este esquema podemos ver la funcionalidad del presupuesto, que es una herramienta que permite planificar las actividades, incorpora aspectos cualitativos y cuantitativos, trazando un curso a seguir durante un año fiscal con base en proyectos, programas y metas.
De acuerdo con Delgado, los ingresos y los gastos de las empresas, así como también las entidades controladas administrativamente, están sujetos a supervisión de las Secretarías de Estado, y como en el caso de las empresas controladas por el presupuesto, se requiere de la aprobación de la Secretaría correspondiente para que tales empresas u organismos obtengan financiamiento. Cabe mencionar que en ambos tipos de entidades pagan impuestos y constituyen parte de los ingresos del gobierno federal. Las finanzas de los gobiernos locales y estatales están reguladas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, en esta se establece que estos no pueden obtener financiamiento en divisas extranjeras o de gobiernos, corporaciones o individuos extranjeros. A continuación se describirá el proceso de desarrollo y estructura del presupuesto. Se comienza por una política económica de gobierno. Se procede a las políticas presupuestarias de gastos e ingresos, la formulación del presupuesto nacional, programación física y financiera, ejecución, evaluación de la ejecución y prosiguen las acciones y decisiones y correcciones en el ejercicio fiscal vigente o futuro. Asimismo se encuentran las directrices de planificación, a la cual conllevan a la actividad económica, al cual aporta también el sector privado. El año fiscal del gobierno federal corresponde a un año del calendario. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de preparar el documento de recaudaciones, donde se establece la cantidad de ingresos que por ese concepto se espera obtener presupuestalmente durante el siguiente año fiscal. Las diversas secretarías a la vez preparan sus estimaciones de gastos por sus propias operaciones y para las de todas las empresas o entidades controladas presupuestalmente bajo su propia jurisdicción. Después de ser aprobada por ambas cámaras del Congreso, la iniciativa de ingresos se convierte en la Ley Anual de Ingresos de la Federación, la cual promociona la autorización necesaria para recaudar impuestos y contratar préstamos. Por su parte, la Ley de Ingresos de la Federación, al ser aprobada por la Cámara de Diputados, se convierte en el presupuesto de egresos que otorga la autorización para la realización del gasto público. Por último, una vez estructurado oficialmente y autorizado el presupuesto, se da turno al desarrollo de las partidas que generarán y asegurarán la obtención de recursos necesarios para el cumplimiento de lo presupuestado, el cual se aborda dentro de la Ley de Ingresos de la Federación.